Hola, bienvenido a este nuevo video. El día de hoy te voy a contar sobre un libro que cambió por completo mi relación con Dios. Este libro llegó a mi vida en un momento en el que mi relación con Dios era muy pobre, mi creencia era muy baja y ni se diga mi fe. Y a pesar de que se me inculcó la religión católica, si te soy honesta, siempre me ponía muy incómoda yendo a la iglesia y evitaba en todo lo posible el tener que ir. Cuando iba y escuchaba al padre hablar, en vez de recibir respuestas, surgían cada vez más dudas y empecé a sentirme como si fuera la única en el lugar que no tenía tan claro de qué trataba todo esto. Y a pesar de que sabía que sí creía en Dios, si te soy honesta, es que no lo comprendía. Me costaba mucho tener fe y a pesar de que en ese momento mi vida fluía bien, sentía que faltaba algo en mi interior. Y ese algo es justamente lo que te da la fe, ese sentimiento de certeza de que no estás solo y que algo más grande está sosteniéndote. Como la gran mayoría, crecí con las ideas equivocadas de Dios. Crecí escuchando que si me portaba mal, Dios me iba a castigar, que si hacía esto, que si hacía aquello, me iba a ir al infierno, que si me comportaba de tal manera, Diosito se iba a enojar. Y todas esas frases que nos dicen para garantizar una clase de comportamiento, que a pesar de que estas frases no vienen desde el odio, lo que sí es que siembran miedo. Lo único que causó fue que creara una imagen de un Dios que no es compasivo, un Dios que es duro, un Dios que castiga, y eso únicamente creó más distancia entre él y yo. Fue cuando leí este libro, que de hecho llegó de una manera muy espontánea, en ese momento sentí que fue puesto ahí para mí, que vino a cambiar por completo la imagen que tenía de Dios y a crear un lazo muy especial al comprender esta parte divina que existe en mí. Yo hoy te puedo decir que hablo con Dios y Él siempre me responde, aunque no de las maneras que a veces espero. Si algo de lo que te conté hizo eco contigo, si en algún momento tú también te has sentido desconectado con Dios o confundido por lo que en algún momento nos enseñaron, o simplemente sientes el deseo de crear un vínculo más profundo con lo divino, este video es para ti. Porque hoy quiero contarte de qué trata Conversaciones con Dios y qué es lo que podemos aprender de este libro y la manera en la que puede mejorar tu relación con Dios, con tu fe y con tu espiritualidad. Ok, vamos a empezar hablando de cómo es que surge este libro. Y este libro nos habla sobre la propia experiencia del autor y su primer acercamiento con Dios. Algo que él expresa como una experiencia en donde él sintió la presencia de lo divino. Y es que él inicia contando que por el año de 1992 su vida era una clase de caos y que al menos en ese momento se sentía muy infeliz en lo personal, profesional y emocional y le provocaba un sentimiento de mucho fracaso. Él nos cuenta que para ese entonces él ya había cultivado el hábito de escribir. Él escribía cartas en donde expresaba sus pensamientos y se permitía entrar en el papel de víctima. Dichas cartas nunca eran enviadas, obviamente, hasta que un día surgió en su mente la idea de escribirle una carta a quien él consideraba el mayor culpable y decidió escribirle una carta a Dios únicamente para quejarse y para desahogarse de toda esa frustración que él sentía en ese momento. Y fue cuando terminó la carta que él dice que su mano se quedó pegada al papel y que él empezó lo que él describe como un proceso de dictado. Dice que él no empezó a escribir sin saber qué era lo que estaba escribiendo exactamente. Él estaba tomando dictado a todas las respuestas que surgían en su mente. Y fue entonces cuando supo que estaba hablando con Dios. Entonces, lo que vas a encontrar en este libro es básicamente una conversación entre el autor y lo que él identifica como Dios. Este libro está escrito en formato pregunta y respuesta y básicamente tiene todas las preguntas que alguna vez te imaginaste le pudieras hacer a Dios. Lo más bonito, o al menos para mí, es que este libro no busca convencerte de nada. Simplemente quiere cuestionarte
hacerte recordar y pensar por ti mismo. No te dice en qué creer, solamente te muestra otra forma de ver a Dios y te deja decidir si eso resuena contigo o no. Una de las primeras preguntas que el autor le hace a Dios es ¿por qué a veces sentimos que Dios únicamente le habla a algunas personas, como si tuviera favoritismo? Y su respuesta es algo que hay que recordar y Dios dice que Dios le habla a todos y que aquí la pregunta no sería a quién le habla Dios, sino quién está dispuesto a escucharlo a Él. Nos dice que Dios se comunica por medio del sentimiento y que el sentimiento es el lenguaje del alma. Durante el libro, el autor lo cuestiona y le dice, ¿por qué si eres real, no simplemente te revelas ante el mundo para que no existiera cualquier duda o cuestionamiento sobre tu existencia? Y él responde de una manera muy poderosa y él dice que ya lo ha hecho, que ya lo ha hecho cientos de veces y que lo está haciendo nuevamente ahora. Y es que el libro nos dice que Dios no tiene una forma que nosotros podamos comprender y que no importa la forma que Él adopte o la figura que cree para revelarse, ninguna será irrefutable, ya que si Él se revela como el Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, y mueve montañas para probarlo, aún habría quien diría que es mentira, que se trata de Satanás o que simplemente es fraude. Y a pesar de que esto suena raro de escuchar, Dios nos dice que esto es como debería de ser, que Dios no muestra su divinidad a través de una observación externa, sino a través de una experiencia interna. Y cuando la experiencia interna se revela, la observación externa no es necesaria. Y si la observación externa es necesaria, la experiencia interna es imposible. Ahora te quedaste así como que bien no entendí. Y es que Dios nunca se va a experimentar por medio de una prueba externa, sino por medio de una revelación interna. Entonces, cuando tú sientes a Dios en ti, no porque te lo mostraron, simplemente porque lo reconociste, entonces no hay nada más que probar. No necesitas ver para creer porque simplemente lo sabes. Y si necesitaras pruebas externas para creer en Él, entonces no podrías experimentar esta revelación interna, porque estarías esperando que Dios está fuera de ti, cuando la realidad es que Dios está dentro de todos nosotros. Ahora, cuando tú le dices a Dios, muéstrate, dime que estás aquí, eso ya es una afirmación de que no lo sientes presente. Estás diciendo, no estás aquí y necesito una prueba. Y esa prueba nunca se te va a mostrar porque estás partiendo desde la ausencia. Porque la divinidad solamente se experimenta cuando tú decides creer que ya está ahí. Otra cosa que nos enseña el libro y que te quiero compartir aquí es cuando mencionan cuál es la manera correcta de orar. Y es que como tal, el libro o Dios nos dice que no hay una manera correcta de orar, pero que sí hay una forma muy poderosa. Y déjame te la comparto. Y esa forma es cuando le agradeces a Dios por adelantado todas esas experiencias que eliges vivir en tu realidad, porque la gratitud es la declaración más poderosa para Dios. Y déjame te explico, porque la gran mayoría de las personas oran desde la carencia. ¿Qué quiere decir esto? Que le dicen a Dios, Dios dame esto que no tengo, cuando lo único que están haciendo es declarando la ausencia de eso que están pidiendo. Y el universo, que actúa como un espejo, pues simplemente responde a esa energía. Cuando oras diciendo, gracias Señor, porque eso que te pedí ya está en camino, todo cambia, porque la oración no es para convencer a Dios, es para recordarte quién eres y alinear tu energía con la creación, que de eso vamos a hablar más adelante, pero por ahora quiero que recuerdes esto. Siempre debes de orar como alguien que ya recibió la bendición y simplemente está con los brazos abiertos, listo para recibirlo.
Ahora vamos a seguir con lo que a mi parecer es la parte más importante del libro, y es la idea de que somos creadores y que no estamos a merced de un Dios que elige por nosotros. Entonces, ¿qué nos explica Dios a través de este libro? Y Dios nos dice que durante siglos se creyó que Él era el responsable de decidir, que Dios era quien ponía, que Dios era quien quitaba, y que todo lo que pasaba en tu vida, fuera bueno o malo, era porque Dios así lo quiso. Y temo decirte que este libro viene a exponer que eso no es verdad. La realidad es que Dios no es un titiritero que está allá arriba decidiendo por ti. Nosotros los seres humanos fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Apuesto que has escuchado eso antes, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa esa idea? Porque si te soy sincera, yo antes pensaba que era porque nos parecíamos físicamente a Dios o una cosa así, que nada que ver. Cuando decimos que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, quiere decir que nosotros también tenemos el poder de crear. Dios es el creador y nosotros también lo somos. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que dices y cada emoción que eliges sentir es una creación. Eres un creador en cada instante. Tu vida es una historia que estás escribiendo tú mismo momento a momento, seas consciente o inconsciente. Así es, y así está pasando. Y lamento decirte que si pasan cosas malas en tu vida, no es porque Dios te las haya mandado. Es porque tú las elegiste sin darte cuenta. Puede que las hayas elegido a través del miedo, de la costumbre o de tus creencias limitantes. Así que Dios nos dice, si quieres cambiar tu vida, cambia la manera en la que piensas sobre ti, sobre el mundo y sobre Dios. Ahora vamos a hablar algo que el libro menciona como la verdad triple, empezando por la idea de que venimos a este mundo con una gran amnesia. Cuando llegas a la tierra, olvidas quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí. Y esto no es un error. El libro nos enseña que es parte de un plan para que tú puedas recordar, ¿Por qué? Porque solo así puedes experimentarte a ti mismo como lo que realmente eres. Y eso nos lleva a la verdad triple que nos dice lo siguiente. Número 1, somos uno con Dios. Número 2, tú eres el creador de tu experiencia. Y número 3, tu propósito en esta vida es justamente recordar esto para poder experimentarlo. No te entiendo, ¿qué quieres decir con esto? El libro nos dice, nos enseña y quiere que comprendamos que no estamos en esta vida para venir a aprender nada. Estamos aquí únicamente para recordar. ¿Por qué? Porque nuestra alma quiere experimentarse a sí misma, como lo que ya sabe que es. Y aquí entra otro concepto fundamental del libro y es el de la relatividad, que nos dice que nada puede experimentarse a sí mismo sin su opuesto. No puedes saber que eres luz si no has experimentado la oscuridad. No puedes saber qué es paz si no has sentido el conflicto. No puedes conocer la derecha si no existiera la izquierda. No pudieras saber que estás arriba si no conocieras que existe un abajo. ¿Me explico? Entonces, Dios creó el amor y también creó al miedo. Y en el momento en el que el miedo existió, el amor se convirtió en una cosa que podía ser experimentada. A pesar de que pudiera estar hablando sobre este libro mucho más tiempo, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó o algo resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Y como te conté en un inicio, este libro marcó un antes y un después en mi vida. Y sé que si lo lees con la voluntad de aprender, también puede cambiar la tuya. Dale like y no olvides suscribirte.